Abre tu Biblia, por favor. Vamos al Evangelio de Marcos. Estamos, la semana pasada iniciamos esta serie. Vamos a estar, la verdad no sé cuánto tiempo, pero un par de meses yo creo, estudiando el Evangelio de Marcos, la vida de Jesucristo. Entonces, Marcos capítulo 1. Igual si nos apoyas poniendo en silencio tu celular, es una distracción cuando suena y no queremos distracciones, sobre todo en este momento. Y vamos a leer la porción. Vamos a estar desde los versos 9 hasta los versos 13 esta tarde. Dice así: Sucedió que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Inmediatamente al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre él como una paloma. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Y estaba entre las fieras y los ángeles le servían. Entonces, Padre, esta es la historia de tu Hijo Jesucristo y queremos que tu Espíritu, tú lo envíes, Señor, para abrir nuestros ojos y podamos maravillarnos y asombrarnos de esta buena noticia, que tú no nos negaste ni siquiera a tu único Hijo para venir en nuestro rescate. Entonces, Señor, que la historia de Jesús nos vuelva a asombrar cada día, que no nos acostumbremos a eso y que hoy podamos leerlo y verlo como si fuese la primera vez que lo oímos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Marcos, decíamos la semana pasada, que es un evangelio bastante breve en comparación al resto, y es un evangelio en el cual tú te das cuenta que Marcos va avanzando bien rápido. No da a veces tantos detalles de ciertas cosas que otros evangelios sí se detienen. Marcos es como Jesús en acción, siempre haciendo algo. Si tú tienes, por ejemplo, una Biblia en las cuales las palabras de Jesús aparecen escritas en rojo, te vas a dar cuenta que el Evangelio de Marcos tiene pocas palabras en rojo, porque Marcos no hace tanto énfasis en lo que Jesús dijo, sino hace un énfasis en lo que Jesús hizo. Entonces, no es que él no tenga registrado las palabras de Jesús, evidentemente las tiene, y Marcos habla mucho de que Jesús enseñaba, que Jesús predicaba, pero evidentemente su preocupación y su énfasis es mostrarnos lo que Jesús hizo, ¿no? Pues eso es como que Jesús en acción y nos retrata a Jesús como el siervo de Dios, como el que ejecuta el plan del Padre y hace todo lo que el Padre le pidió. Entonces es padre ver cómo Marcos nos va avanzando a través de la vida de Cristo, del Evangelio, y como decíamos la semana pasada, es que este Evangelio está básicamente bastante influenciado por Pedro, por el apóstol Pedro. Si Pedro hubiese escrito un evangelio, se hubiese visto bastante similar a este, porque es Pedro quien cobijó a Juan Marcos y quien básicamente lo trató a Juan Marcos como un hijo en la fe. Entonces, probablemente el material que recopila Marcos de la vida de Jesús es en su gran mayoría testimonio del apóstol Pedro. Entonces, aquí la semana pasada vimos cómo Dios había preparado y había anticipado que iba a venir un hombre que iba a preparar precisamente el corazón del pueblo, el camino para que el Mesías venga, y cómo ese hombre era un hombre poco común, donde su apariencia era poco común, donde su ministerio lo hizo en un lugar poco común, pero a pesar de todas esas cosas que no eran a lo mejor muy populares, la gente estaba yendo a escuchar lo que Juan el Bautista tenía que decir. Y estaba todo eso ocurriendo, y eso nos lleva en el verso 9 cuando dice que sucedió en aquellos días. Entonces, que aquellos días en que Juan el Bautista era el predicador más famoso de Israel, donde el ministerio de Juan el Bautista estaba en su apogeo y toda la gente está yendo al desierto a oír lo que este hombre tiene que decir. Es en aquellos días que iba a aparecer Jesús en escena, ¿no? Entonces, todo el propósito de Juan el Bautista era precisamente eso, preparar a la gente para que Jesús pueda introducirse y aparecer y cumplir su misión.
Ahora, algo que te fijas ahí en el verso 9, Marcos nos dice que Jesús vino desde Nazaret de Galilea. Si tú ves un mapa, por ejemplo, de Israel, lo puedes dividir como que en 3 zonas así horizontales. La parte más arriba es Galilea, la parte del centro es Samaria y la parte del sur es Judea. En la parte del norte, que es el área de Galilea, es donde está Nazaret y es el lugar donde Jesús pasó más tiempo en su ministerio, ahí cerca del mar de Galilea. Y en esa área del norte está esta ciudad que es básicamente una aldea, es un pequeño pueblo llamado Nazaret, que realmente era un lugar bastante insignificante, sin faltarle el respeto, no era un lugar como que popular o un lugar reconocido. O sea, Nazaret de plano no estaba en las 50 ciudades más importantes donde vivir en Israel. No aparecía ningún ranking ni nada. Pero es desde ese lugar donde Jesús viene, hacia donde Juan el Bautista estaba haciendo sus bautismos y haciendo su ministerio. Ahora, ¿cómo llegó Jesús a Nazaret? Porque sabemos que Jesús nació en Belén. Entonces, si te recuerdas la historia de su nacimiento, Herodes manda este edicto a matar a todos los niños menores de 2 años. Evidentemente, sus padres de Jesús huyen y la Biblia nos dice que ellos van a Egipto. Y una vez que Herodes fallece y la cosa se tranquiliza, que toma tiempo eso, dice que sus padres regresaron a Israel y se establecieron en Nazaret. Y es ahí en Nazaret donde Jesús pasó su infancia, pasó su juventud, ¿no? Y es en ese pueblo que no es famoso, era difícil de llegar, aparte como que geográficamente. No era un lugar de fácil acceso, era un lugar que también era menospreciado por los judíos. Si te recuerdas en esa ocasión cuando uno de los discípulos le dice al otro, oye, encontramos al Mesías, es Jesús de Nazaret. ¿Y qué dice él? De Nazaret puede salir algo bueno. Entonces te das cuenta que había un montón de prejuicio en los judíos de la capital, perdón los capitalinos, pero siempre nos miran en feo a los que somos de provincia. Entonces, no, pues qué bueno va a salir allá, aquí está lo mero bueno. No, de ahí vino Jesús, de Nazaret, de un pueblo insignificante, que no estaba en el radar, que no era un lugar estratégico, no era un lugar famoso, no era nada de eso. O sea, si Jesús hubiese sido asesorado por un grupo de expertos en mercadotecnia, no hubiese usado Nazaret como su lugar de residencia. Si hubiese ido a vivir a Jerusalén, a Nueva York, donde quieras, un lugar que tenga más, que suene más bonito, más impresionante en su currículum. Pero no, él creció y vivió gran parte de su vida en Nazaret. Jesús no estaba buscando un lugar donde él residía o donde él vivió como un punto estratégico, un punto visible, un punto que sonara como rimbombante, un lugar donde él pudiese a lo mejor construir una plataforma, una red de contactos para que pudiesen impulsar su ministerio cuando él va a salir. Él no está buscando eso. Acuérdate, lo vimos la semana pasada con este predicador bastante extraño. Los caminos de Dios son completamente distintos a los nuestros. Las estrategias de Dios son muy distintas a las nuestras. Jesús, el Hijo de Dios, viene de un lugar insignificante, menospreciado por los mismos judíos. Entonces, definitivamente Dios no necesita asesorías. Él sabe lo que está haciendo y es el lugar donde la mano de Dios guió a los padres de Jesús para que se establecieran ahí. Y en ese lugar desapercibido, Jesús vivió su vida, ¿no? Donde a lo mejor nadie sabía lo que estaba haciendo. El padre sabía que su hijo estaba ahí. Y eso es importante para ti y para mí, porque a veces tú dices que nadie sabe lo que estoy haciendo, nadie me ve, o sea, paso desapercibido. Ok, a lo mejor sí, pero Dios te está mirando donde Él te puso. En la familia que nadie a lo mejor conoce, en el ministerio que a lo mejor nadie se da cuenta que es valioso, pero Dios te ve. Y es importante que hagas las cosas para Él. Ahora, dice que Jesús viene de Nazaret a Galilea y Marcos enseguida dice, y fue bautizado por Juan en el Jordán, como que muy concreto. Entonces, en Lucas 3, Lucas nos dice que cuando Jesús inicia su ministerio, Jesús tenía alrededor de 30 años, ¿no? Entonces, ¿cuántos de 30 años aquí? Hay varios por sus caras. Más o menos como 30 años decía que tenía. Entonces, eso significa que básicamente, no, Has, tú no tienes 30 años. Perdón, eso lo vamos a borrar del audio. Pero tenía alrededor de ahí. Entonces, este periodo, este momento de su bautismo es
esa edad. Y Jesús viene y Marcos nos dice que Jesús se bautiza por el bautismo de Juan. Si te recuerdas la semana pasada, o si no viniste, en el verso 4 se nos dice que el bautismo de Juan el Bautista, por eso su nombre es Juan el Bautista, porque bautizaba mucho. No es que era de la denominación bautista, ¿ok? Pero su bautismo era básicamente una confesión, un reconocimiento público de que soy pecador y que me estoy arrepintiendo. Y la manera en que externo que el mensaje de Juan ha hecho un efecto y que reconozco mi condición es me bautizo, ¿no? El bautismo de Juan el Bautista no es lo mismo que los cristianos practicamos ahora. Era algo muy puntual para ese momento. Entonces Jesús viene y se bautiza, ¿no? Ahora quiero que vayas conmigo a Mateo, el primer evangelio, hacia tu izquierda, y ve al capítulo 3 de Mateo, por favor. Mateo 3, verso 13 al 15 vamos a leer, porque es importante leer lo que ahí dice Mateo, que Jesús dice. Porque esta es la pregunta. Si el bautismo de Juan el Bautista era una expresión pública de una confesión de un pecado y de una muestra pública de arrepentimiento, entonces, ¿había algún pecado el cual Jesús tenía que confesar? ¿O había algo de lo cual él tenía que arrepentirse? ¿Por qué Jesús estaba bautizando con el bautismo de Juan si el bautismo de Juan implica un reconocimiento de pecado? Entonces, mira lo que dice en Mateo 3, vamos a leer del verso 13 al 15. Dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, y fíjate, el verso 15, permítemelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Entonces, Juan el Bautista reconoce a Jesús y se resiste. Dice, no, tú tienes que bautizarme a mí. Pero Jesús le dice, no, es necesario que esto se haga para que se cumpla toda justicia. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús? Es que básicamente, cuando Él se está bautizando, en el bautismo de Jesús por agua, están ocurriendo dos cosas bien importantes que es bueno que las entendamos. Uno es que Él se está identificando con aquellos a los que Él vino a salvar, ¿ok? Jesús se está identificando con las personas que Él vino a salvar. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que Jesús fue nuestro sustituto, ¿ok? Es un sustituto de nosotros. La palabra sustituto significa tomar el lugar de otro, ¿ok? Entonces, generalmente cuando pensamos en Jesús, decimos, Jesús murió por mis pecados en la cruz, y es correcto. Pero su muerte en la cruz por nuestros pecados no hubiese tenido ningún valor si Jesús no hubiese vivido una vida perfecta. Si Él hubiese pecado, su sacrificio en la cruz no hubiese servido, porque hubiese pecado como nosotros. Pero lo que hace la cruz de Cristo valiosa y redentora y transformadora es que Él vivió toda su vida perfecta. Entonces, cuando Jesús le dice en Mateo, que para que se cumpla toda justicia, lo que Jesús está haciendo es se está identificando contigo y conmigo. Está haciendo todo lo que es necesario, todo lo bueno que es necesario para poder acercarnos a Dios. Entonces, Jesús no solamente murió por nuestros pecados en la cruz, sino que también vivió la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir. Por eso dice, toda justicia se tiene que cumplir. Y eso es lo asombroso. Y por eso Jesús, es importante que entendamos quién es Jesús. Lo valioso de Jesús es su cruz, pero es su vida también. Su vida perfecta, su vida en santidad, su vida de total rendición y total obediencia al Padre. Jesús hizo todas las acciones correctas, con todas las motivaciones correctas, con siempre la actitud correcta. Nunca en su corazón, en su mente se cruzó pecado alguno, o una mala actitud, o una mala mirada que no correspondía. Entonces, cuando Jesús está bautizando, no es porque Él está diciendo yo tengo algo que arrepentirme, sino que Él se está identificando y está haciendo todo lo que una persona debiese de hacer, porque Él está abriendo un camino para nosotros. Él está viviendo la vida que tú y yo no podíamos vivir. Y esa es nuestra esperanza, porque la Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y ahí estamos todos descalificados,
porque ninguno de nosotros hemos vivido en perfecta santidad. Entonces Jesús está viviendo la vida que tú y yo deberíamos de vivir, para que una vez cuando Él muera por nosotros, su justicia se transfiera a nuestra cuenta, y nuestra cuenta, que es un déficit y es culpabilidad y es pecado, Jesús la carga por nosotros en la cruz. Hay un intercambio que ocurre donde Él lleva mi pecado y Él me transfiere a mí y a ti su justicia, porque Él cumplió con todo lo necesario para poder acercarnos a Dios. Esa es la primera razón por la cual Jesús está bautizando, y lo que estamos viendo acá, hay una identificación de Él con nosotros. O sea, Él sabe, Él viene. Pero también este bautismo de agua, por decirlo, el bautismo de Juan, es una sombra de otro bautismo que va a venir por delante para Jesús, que es el bautismo de sufrimiento. El bautismo de sufrimiento. Y quiero que vayas conmigo ahí mismo en el Evangelio de Marcos, pero vea el capítulo 10 de Marcos. Estos textos no van a aparecer en pantalla, quiero que los busques en tu Biblia, que te acostumbres a buscarlos ahí. Marcos capítulo 10, verso 37 al 39, nos da claridad, nos ayuda a entender que este bautismo de Jesús está apuntando, es una sombra a algo más grande que viene después. Marcos 10, 37 al 39 dice, vamos a leer del 35 para entender un poco. Jacobo y Juan, los dos hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús diciendo, Maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Órale, ahí está. ¿Qué quieren que haga por? O sea, me da mucha risa a los discípulos. Somos nosotros, ¿ok? O sea, no me estoy burlando de ellos, me estoy riendo de mí mismo. Así somos. Y Jesús, así todo buena onda, ¿qué quieres que haga por ustedes? ¿No? Entonces, les preguntó, verso 37, ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. Eso es una palabra muy importante cuando estás orando. Siempre asumimos que estamos orando bien. No siempre, ¿ok? Entonces, ustedes no saben lo que piden. Pueden beber la copa que yo bebo, o fíjate, o ser bautizados en el bautismo con que soy bautizado. Jesús está hablando de un bautismo. Un bautismo que este bautismo del cual se está refiriendo Jesús es la cruz. El bautismo de Juan de agua apunta hacia este otro bautismo de Jesús, que es el bautismo del sufrimiento, de la cruz, del padecimiento de Cristo. El bautismo de Juan nada más apunta hacia otra cosa, es una sombra de esto otro, porque este otro bautismo, el bautismo de dolor, de sufrimiento de Jesús, ese es el bautismo que nos va a limpiar. El bautismo de Juan no puede limpiar nuestros pecados, nada más está apuntando a lo que va a ser el Mesías. Pero este bautismo del dolor, del sufrimiento de la cruz, ese es el que nos limpia de pecados. El agua no tiene la capacidad de purificar nuestros corazones. La sangre de Cristo sí. Entonces, este incidente, este evento de este bautismo es significativo por eso, porque por un lado Jesús viene y se pone como nosotros, toma nuestro lugar, empieza a correr nuestra carrera. De hecho, ya la viene corriendo, nada más ahora lo vemos. Pero también Él está apuntando hacia una cosa que Él va a experimentar, que es la cruz. Ahora, también en este bautismo es importante porque hay otra identificación. Si te fijas, volviendo ahí al capítulo 1, cuando Jesús está siendo bautizado, dice que inmediatamente, dice el verso 10, al salir del agua, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu descendía sobre Él como una paloma. Y dice el verso 11, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado. Ahí está. Entonces, también Jesús se está identificando como el Hijo de Dios. No solamente se está identificando contigo y conmigo, sino que al mismo tiempo se está identificando como el Hijo de Dios. El Padre está apareciendo en escena, el Espíritu Santo está apareciendo en escena, y están apuntándonos, ese es el Hijo de Dios, es Jesús. Es Jesús. Y fíjate algo muy interesante, que es, aquí vemos a la Trinidad actuando al mismo tiempo juntos.
Hay una doctrina que a veces ciertos grupos que se denominan cristianos creen que son los unicitarios. Ellos creen que básicamente Jesús es lo mismo que el Padre, es la misma persona, nada más que a veces se revela de diferentes formas. O que aquí este versículo tira por el suelo esa doctrina, porque aquí vemos a los tres actuando al mismo tiempo, independientes, manifestando cosas distintas al mismo tiempo. Entonces la Trinidad son el Padre, son el Hijo y el Espíritu Santo, y los vemos aquí reunidos en la inauguración del ministerio de Jesús. El Padre está presente cuando el Hijo está comenzando su ministerio. El Padre habla favorablemente y habla de cuánto ama a su Hijo. El Padre está en el día importante de su Hijo Jesús. Y siempre pienso en eso, como padre, ¿no? Aquí hay un buen ejemplo para nosotros como papás. O sea, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo, te amo, hijo? O sea, decírselo. Yo sé que probablemente lo sientes, pero verbalizarlo. ¿Cuántas veces hemos estado ausentes de los días importantes de nuestros hijos por X razón? En el día importante de Jesús, el Padre está presente. Está identificándolo, está expresando su amor, su admiración por su hijo, su placer, le causa deleite su hijo al Padre. Y está ahí. Y se identifica. Y ¿sabes qué es importante? Porque el Padre nos dice, ese es mi Hijo amado, es Jesús. Es algo sobrenatural que ocurrió, pero el Padre está respondiéndonos, ¿quién es este hombre que se llama Jesús? Es mi Hijo. Entonces, esa es la pregunta más importante que tú y yo podemos hacernos, es ¿quién es Jesús? ¿Es un simple hombre? ¿Es solo un profeta? ¿Es un buen hombre? ¿Es un gran maestro? ¿O qué es? ¿Se acuerdan? En una ocasión Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y dan todas estas versiones y las respuestas de la calle. Pero después Jesús le dice a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién soy para ustedes? Y ¿sabes qué? Esa es la pregunta más importante que te tienes que hacer. ¿Quién es Jesús? Porque de esa respuesta depende tu eternidad. Si tú dices Jesús es simplemente un buen hombre, no, eso no te va a llevar a la salvación. No has reconocido a Jesús por quién es Él. Aquí el Padre nos dice, Él es mi Hijo amado, Él es el Hijo de Dios, Él es. Entonces está mostrando su aprobación y está identificando y está validando el ministerio de Jesús. Ahora, este día en que Jesús se bautiza y viene el Espíritu Santo sobre él es como la inauguración de su ministerio. Y este hecho de que el Espíritu Santo venga sobre Jesús es súper relevante y es súper importante. Porque aquí es donde nos va a ayudar a entender un poco el Antiguo Testamento. Si nosotros somos cristianos que no nos interesa el Nuevo Testamento, vamos a perdernos muchísimas cosas de Jesús. De hecho, sin el Antiguo Testamento no podríamos reconocer a Jesús, podría ser cualquier hombre. Pero precisamente porque el Antiguo Testamento nos habla de este Mesías que va a venir, podemos identificar a Jesús. Ahora, ¿qué es lo relevante aquí con esta inauguración de su ministerio y la venida del Espíritu Santo? Y es que si tú ves el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que cuando Dios levantaba a un hombre, por ejemplo, cuando Dios levantaba a un rey, cuando Dios levantaba a un sacerdote, un profeta o un juez, algo ocurría en la vida de esa persona y es que el Espíritu Santo venía sobre él. Y desde ese momento Dios lo capacitaba, le daba todo lo que esa persona necesitaba para ejercer su función, ya sea como rey, como sacerdote, como juez, como profeta. Y lo que está ocurriendo aquí es precisamente lo mismo. Por eso todo eso del Antiguo Testamento cobra relevancia en este momento, porque si profetas o reyes inferiores a Jesús necesitó y Dios movió de esa manera, ¿cuánto más el mismo Hijo de Dios? Entonces viene el Espíritu Santo para capacitar a Jesús para cumplir su ministerio. Nunca debemos de olvidar que Jesús es 100% Dios, pero también 100% hombre. Y Jesús necesita al Espíritu Santo en su parte humana también. Ahora, viene el Espíritu Santo y lo llena, le da el poder para comenzar a hacer su ministerio. Ahora, ¿se acuerdan la semana pasada? Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero viene otro que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Y sabes que esto es importante porque así como Jesús recibió o vino el Espíritu Santo sobre su vida para capacitarlo para su ministerio, tú y yo necesitamos lo mismo para capacitarnos, para hacer y cumplir el ministerio que Dios nos da.
Y cuando me refiero a ministerio, no me estoy refiriendo únicamente a ministerio en una congregación, sino tu ministerio, tu familia, tu rol como papá, tu rol como esposo, como esposa, tu rol como hijo, como trabajador, como estudiante, a lo que Dios te llamó. Lo que sea donde Dios te haya puesto, tú y yo necesitamos del poder del Espíritu Santo para poder cumplir con ese llamado, si no, no vamos a poder. En esta figura que solo algunos hombres en el Antiguo Testamento podían experimentar, la presencia del Espíritu en su vida, era algo que era el privilegio de unos pocos, de estos reyes, de estos sacerdotes, de estos jueces. De hecho, quiero leerte nada más un texto, está en 1 Samuel 16:13. Dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos a David. Dice, y el Espíritu Santo vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. O sea, hay un antes y un después en la vida de David, y es este momento, cuando Samuel lo unge como el próximo rey. Entonces, eso que experimentó David, lo experimentaron jueces, sacerdotes, profetas, porque Dios lo estaba preparando para algo especial. Pero lo que estos hombres, pocos hombres en el Antiguo Testamento vivieron, es un privilegio de todos los cristianos del Nuevo Testamento. Ya no es, el Espíritu Santo no es para un grupo específico y especial y poco, sino es una promesa que Dios nos ha dado para cada creyente, para todos, absolutamente todos. En Lucas 24:49, Jesús dice lo siguiente, dice, por tanto yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean, dice, investidos por poder de lo alto. Jesús está hablándoles y les va a dar la gran comisión, les da la gran comisión, que es que lleven el evangelio a todo el mundo. Imagínate a los pescadores del primer siglo, o sea, en su vida habían salido de Galilea. Y Jesús le dice, no, ¿saben que ni siquiera es Galilea, es Judea, Samaria, hasta los fines del mundo? O sea, la tarea es gigantesca. No tienen internet, no tienen aviones, no hay trenes, no hay nada de eso, no hay WhatsApp. Nada de eso. Y Jesús le dice, ustedes tienen que ir a todo el mundo y hablar de mí. ¿No te parece algo imposible? Es imposible humanamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitan? Dios les da solamente un recurso. Les da su palabra, pero también les envía su espíritu. Y eso es lo que ellos necesitaban para cumplir su propósito. Después en Hechos 1:8 dice Jesús, Lucas que escribe Hechos dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra, de dentro para afuera, de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último rincón de la tierra. Y sabes que tú lees el libro de los Hechos y lo hicieron. Llegaron a todo el mundo conocido. Entonces, ¿no te parece que un poder como ese y una persona como esa, que es el Espíritu, no es una fuerza tipo Star Wars que la fuerza te acompaña, como algo abstracto, algo, no, es una persona, es la tercera persona de la Trinidad, pero nos da poder para poder vivir la vida cristiana y para poder hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. ¿No te parece que en el tiempo en el que vivimos necesitamos más de eso? ¿No te parece que en tu vida diaria como cristiano, como querer seguir a Jesús, necesitamos de simplemente más que información correcta doctrinalmente? Es importante, la verdad, absolutamente, pero no es suficiente. Porque Pedro tenía todo el entrenamiento correcto y negó a Jesús. Cuando vino el apretón en la vida de Pedro, como decimos en mi tierra, arrugó, se echó para atrás, tuvo miedo. Y esos apretones vienen en la vida de Pedro y vienen en tu vida y en la mía. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu, ya el Pedro antiguo se acabó. Ya fue valiente. Cuando vino el Espíritu Santo y hubo como confusión, Pedro todo el conocimiento trajo claridad. El profeta Joel empieza a hablar la palabra, pero tiene valentía, tiene de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabía algo nuevo Pedro que no sabía antes? Sabía exactamente lo mismo. Pero había alguien en su vida que lo estaba ayudando a poder hacer lo que Jesús lo mandó a hacer. Y eso es lo que tú y yo necesitamos.
Si el aspecto humano de Cristo necesitó para cumplir la voluntad de su Padre al Espíritu de Dios, ¿tú crees que tú y yo no lo necesitamos? ¿Tú crees que tú puedes y que yo puedo vivir la vida cristiana nada más como que echándole ganas? No, es imposible. La vida cristiana es imposible. Y no pensemos como que a veces cuando hablamos del Espíritu Santo algunos se ponen medio miedosos y como que va a empezar algo raro. El poder del Espíritu Santo, dice, es para ser testigos. Para poder incluso, si es necesario, ser un mártir. Esa es la palabra testigo. Para morir por tu fe. ¿Quién nos ayuda a morir por nuestra fe? El Espíritu Santo, si es necesario. Si ese es el llamado que Dios tiene para nosotros. Entonces yo sé que tú lo necesitas, pero yo lo necesito para mi familia, para mi matrimonio, para mi rol como papá, para mi rol como pastor, para todo lo que Dios te llamó a hacer. Tú necesitas de todo lo que Dios te da. No puedes prescindir de nada. Y nada tan importante como esto. Entonces, no solamente pensemos en Jesús hace 2000 años atrás, ¿qué onda contigo hoy? Necesitas poder de lo alto. Dios te lo ha dado. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Mira lo que Jesús dice en Lucas 11:13. Pero si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pablo habla en Efesios de que debemos de ser llenos del Espíritu, y la idea en la gramática original es tenemos que procurar constantemente ser llenos todos los días. Esa es la idea. Entonces todos los días debemos de pedirle a Dios, llénanos con tu Espíritu, lo necesitamos. Porque como veíamos la semana pasada, o la semana antepasada, su poder también es para tener perseverancia, para tener gozo en la prueba. Entonces, ahí está Jesús identificándose en el bautismo. Y Marcos cambia así, verso 12, enseguida. Esa es la palabra favorita de Marcos. No sé si tienes la Reina Valera, me parece que dice inmediatamente, pero esas palabras enseguida o inmediatamente va a aparecer mucho en el Evangelio de Marcos, porque Marcos está cambiando así, rápido, de aquí para acá. Dice, enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado por Satanás. Jesús pasa del Jordán, es llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y algo muy, muy interesante, cuando lees, por ejemplo, Mateo 4, es que dice que específicamente el propósito con el cual el Espíritu Santo movió a Jesús al desierto es para ser tentado. O sea, Jesús no se encontró en el desierto porque andaba perdido de repente, como que andaba vagando y hoy me encontré en el desierto. Pues no, fue movido intencionalmente, a propósito, al desierto para eso. El Espíritu Santo hace esas cosas. Nos pone en situaciones donde vamos a tener que echar mano del poder de Dios. ¿Y qué mejor manera de echar mano del poder de Dios en una situación imposible? No te queda más recurso que depender de Dios. ¿Se acuerdan? Moisés, están en contra, están atrapados. Está el mar y acá están los egipcios que vienen. Y en mi paráfrasis, ¿no? No es lo que dice la Biblia. Y empieza como que a orar y Dios le dice, ¿qué haces orando, hombre? Abre el mar. Esa es mi versión. Pero algo así fue. Estaba atrapado. Y lo único que lo iba a librar era el poder de Dios en acción. Entonces, tú y yo vamos a ser tentados, vamos a pasar por tentación. Dios no tienta a nadie, ¿ok? Pero Dios va a permitir que tú y yo pasemos por pruebas y por tentaciones, porque es el lugar ideal para poder ver el poder de Dios en tu vida. No vamos a poder comprobar el poder de Dios en nuestra vida estando cómodos en los pastos verdes. El poder de Dios se ve en el desierto, en la prueba, en la dificultad, en la tentación. Entonces, el Espíritu de Dios mueve a Jesús hacia el desierto para ser tentado. Y 40 días, si te fijas, como la manera en que Marcos forma la frase o articula aquí como la gramática, en el verso 13 dice, y estuvo en el desierto 40 días siendo tentado. La idea
es, porque muchas veces por lo que vemos en películas o a veces ideas que hemos formado es que Jesús fue al desierto y en el día 39 o al día 40 como que Satanás se apareció y lo tentó el último día. Y no es la idea de lo que Marcos está diciendo. La gramática está diciendo que durante esos 40 días Jesús fue tentado los 40 días, siendo tentado constantemente. Entonces imagínate, en un lugar hostil, sin alimentos, siendo tentado por Satanás mismo. O sea, y enseguida después de su inauguración, enseguida después de una experiencia tan, como decir, espiritual, tan placentera, tan llena de gozo, viene el apretón. Y sabes que eso yo lo he descubierto en mi vida y seguramente tú en la tuya. A veces tenemos estos momentos súper padres con el Señor, Él nos habla y como que, ay, sí, estoy animado. Y nada más sales de tu casa y ¡tum! O bajas de aquí de la escalera y el problema te está esperando en tu casa. Dices, no se vale. Pues no, porque no es el mundo ideal. No estamos en el cielo todavía. Por eso necesitas el poder del Espíritu Santo. Porque sin eso va a venir la prueba, va a venir la tentación y vamos a sucumbir. Vamos a caer, vamos a tropezar. O sea, luego Satanás está preparado para atacar a Jesús enseguida. En esta prueba, en esta tentación en el desierto. Y sabes que esto es muy importante porque aquí vemos algo que yo mencionaba o que veíamos la semana pasada, y es que la Biblia nos muestra, la historia de la Biblia, que hay este conflicto, como un conflicto como cósmico, espiritual, entre el bien y el mal. Y evidentemente lo vemos desde el inicio, cuando Satanás tiene acceso al huerto del Edén y va y tienta a Adán y a Eva, ¿no? Después de la caída, de la desobediencia de Adán, en Génesis 3, verso 15, Dios hace una promesa y dice, va a venir la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente de Satanás, pero esta le va a alcanzar a morder el tobillo. Pero Dios de una vez dice que hay un plan en ejecución, que es la salvación del hombre a través de este hombre que va a venir a través de una mujer, pero que hay un conflicto ahí, que esta serpiente o Satanás va a querer oponerse al plan de Dios, va a querer atacar. Y eso lo ves claro en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el pueblo de Israel, vez tras vez, se trata de exterminarlo, de borrar a los judíos. No porque los judíos en sí sean una gran nación, sino porque es el medio por el cual el Mesías va a venir. Y por eso después de Jesús, también el pueblo judío ha tratado de ser exterminado, porque es el pueblo a través del cual el Mesías va a regresar también. Jesús dijo que él iba a regresar a tomar el trono ¿de quién? Del rey David. Entonces cuando Jesús vuelva, tiene que haber una nación judía existiendo. Por 2000 años todos decían, pues ya las profecías están equivocadas, pero en 1948 Israel volvió de las cenizas. Y todos los escépticos dijeron, creo que tenemos que interpretar mejor la Biblia. Pero eso es otro cuento. El hecho es que hay un conflicto y Satanás está ahí para oponerse a Jesús, para estorbar, para molestar. Y sabes que esto es lo asombroso que ocurre y lo que debemos de ver, lo que nos debe de maravillar de Jesús. Cuando hablamos de este conflicto eterno o de tiempo distante, cuando Adán estaba en el huerto, Adán y Eva, y Satanás tuvo acceso a ellos porque Dios lo permitió y los tentó, ellos desobedecieron, cayeron en la tentación y vivían en el mundo ideal. Adán tenía a la esposa ideal, tenía el lugar ideal, todo era ideal. Aún así decidieron desobedecer. En cambio, miles de años después aparece lo que Pablo menciona, el segundo Adán, que es Jesús. Y en un lugar que no era perfecto, hostil como el desierto, con Satanás mismo, otra vez esta serpiente, este ser maligno, se le aparece a Jesús y lo tienta, como lo hizo con Adán y Eva.
¿Va a fallar? No falla, ay, Jesús. No falló. Resistió la tentación. Y eso es significativo. Es relevante para tu vida, para mi vida práctica hoy, el año 2023. Porque nuestro máximo rival, la persona que realmente ni siquiera es lo opuesto a Dios, pero el que le hace contraparte a Dios, es ese rival al cual Jesús derrotó en el desierto. Resistió la tentación y obtuvo un triunfo. Yo sé que viene la cruz y viene todo esto, pero ¿te imaginas Jesús hubiese fallado ahí? Ya no habría esperanza para nosotros. Ya no sería un hombre sin pecado. Hubiese caído y hubiese hecho lo que Satanás le estaba pidiendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que Jesús le vence, gana como esta batalla en este punto en contra de este adversario que se le opone y que se le opone a todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, eso nos da esperanza a nosotros en nuestra realidad que Jesús venció la tentación y pasó la tentación. Y que también Jesús nos puede ayudar a nosotros y te puede ayudar a ti a poder vencer y pasar la tentación también. Algo muy importante es que tenemos que recordar de que cuando tú y yo como cristianos somos tentados, que el pecado, la tentación no es pecado, es cuando entramos en eso, pecamos. Pero cuando tú y yo somos tentados, no estamos obligados a entrar en la tentación. Cuando tú y yo no conocíamos de Jesús, cuando no habíamos nacido de nuevo, la Biblia dice que somos esclavos, éramos esclavos del pecado. No quedaba otra opción que simplemente pecar. Pero si tú has nacido de nuevo y Jesús vive dentro de ti y su Espíritu está dentro de ti, tú y yo estamos capacitados para poder resistir la tentación. Y ese triunfo y esa posibilidad para ti y para mí es porque Jesús vivió para poder darnos ese privilegio también. Él fue obediente y nos demostró que una vida sometida al Espíritu Santo es suficiente para poder resistir al diablo. Jesús podía haber destruido a Satanás en ese momento, no lo hizo. Nos demostró a nosotros, nos marcó un camino como tú y yo podemos resistir a Satanás. Una vida sometida a Dios, una vida sometida al Espíritu Santo, a su guía. ¿Qué nos dice Santiago? Sométanse a Dios, resistir al diablo, ¿y qué va a hacer él? Va a huir. ¿Qué tienes que hacer? Someterte a Dios. Jesús está sometido al Padre. Está sometido a la dirección del Espíritu, que incluso lo lleva al desierto, se somete a Él, hace su voluntad. ¿Qué es lo que hace Jesús? Le vence la tentación. Esa es la manera en que vamos a ganar las tentaciones, sometiéndonos a Dios, confiando en su poder, en su capacidad. Su poder nos capacita para cualquier tentación, para cualquier situación, para cualquier ataque, para cualquier dificultad que tú y yo podamos vivir. Entonces esto hace a Jesús aún más asombroso, porque Jesús no solamente se identifica contigo y conmigo haciendo toda justicia, o sea, haciendo todo lo bueno que se debe de hacer, sino que también Jesús conoce lo que es ser tentado, conoce nuestra realidad dura, conoce lo que es sufrir, conoce lo que es enfrentar la maldad así frente a frente y la posibilidad abierta de hacer lo malo, lo que no agrada a Dios. Entonces, por eso me gusta lo que dice Hebreos. Mira, Hebreos 4, 14 al 16. Dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Jesús en la tentación se pone y entra en la cancha como tú y yo. O sea, Él entiende tu vida, entiende la mía. O sea, nunca vamos a poder, y nadie va a poder decirle a Dios, es que tú no sabes lo que yo viví. No podemos decirle eso a Dios, tú no sabes lo que yo viví. Jesús nos va a decir a nosotros, tú no sabes lo que yo viví. Él sí puede decir eso, pero nosotros no a Él. Y porque Él resistió lo que Él vivió, tú y yo podemos resistir lo que nosotros vivimos.
No por nuestra capacidad, no por echarle ganas, no por algo que hay en mí, sino por este Jesús asombroso que viene a rescatarnos, que nos muestra a un Dios que está interesado en nosotros, que no nos abandonó en nuestra condición, no nos dio la espalda, sino que no solamente está interesado, sino que Él mismo vino a rescatarnos. Él se hizo como nosotros, mas no pecó. Entonces creo que la pregunta es, ¿necesitamos de todo lo que Dios tiene para darnos? Absolutamente sí. ¿Necesitamos de su Espíritu en nuestra vida? Lo necesitamos. ¿Necesitamos crecer en someter nuestra vida a Dios? Absolutamente, necesitamos crecer en eso. ¿Tenemos todo lo que necesitamos para resistir la tentación? Lo tenemos todo ya. Entonces tenemos que seguir el plan de Dios. Tenemos que ser llenos de su Espíritu y poder caminar por el camino que Él nos abrió. Él fue fiel. Él fue fiel al Padre. Él fue perfecto en obediencia. Él sabe, Él te entiende, pero Él también te ayuda y te quiere ayudar y nos quiere ayudar.